Otras cosas sobre las técnicas con significado pueden ser también la manera en que se edita una película, ¿ok? Y esto es algo muy importante. No sé si quiero hablar de eso ahorita. Ok, me quedé como que en stand-by un momento. Pero, ok, a ver, como es un nuevo video, creo que podemos tener un poquito más de tiempo, ¿ok? Entonces, el montaje es algo importantísimo en una película. ¿Qué es el montaje? Es la secuencia o la sucesión de todas las escenas que va a haber. Y entonces tú podrías estar pensando en el montaje como de una manera súper global, desde el inicio de los créditos hasta que salen los créditos, ¿sale? Entonces eso sería como que un montaje así completito de toda la película. Pero también puedes estar pensando en el montaje como por partes más pequeñas. Por ejemplo, cuando tú tienes algún acto o alguna escena en particular, como que a lo mejor y son 3 minutos de plática dentro de una casa, esos 3 minutos tienes como que un mini montaje en el que tienes que pensar con cuidado cómo estar haciendo la secuencia de escenas. Y normalmente esto se planea antes de tiempo. Todo se planea antes de tiempo. Entonces tienen el storyboard y los directores que son como más acá o más locochones normalmente tienen un storyboard que casi es la película escena tras escena tras escena tras escena, ¿no? Entonces cuando todo eso está marcado en el guión, todo eso está marcado en un storyboard, en un guión técnico, entonces cuando se va a hacer el montaje de todas las escenas, pues ya no hay como mucho problema para el editor, ¿no? Porque tiene como una muy buena guía de cómo va a ir todo cosa tras cosa tras cosa, pero claro, el editor y un buen editor, un excelente editor, va a tener como mucho contacto con el director. Y un buen director va a saber en qué momentos estar escuchando a su editor. El editor puede llegar a ser tan importante que el editor puede tener el derecho, la facultad y la obligación moral de estarle diciendo al director, ¿sabes qué? Creo que tenemos que cambiar esto. Creo que sería mejor si ponemos esta escena y después aquella escena, ¿no? Entonces, un buen director, un buen editor va a estar haciendo eso. Y por cierto, un buen editor está pensando en dónde están tus ojos cuando tú estás observando una escena. Es decir, si resulta que en la escena estoy con una cara, ¿no? Y a lo mejor es un close-up y entonces está igual y así como que del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, y yo estoy viendo a los ojos del personaje. Entonces, el que está haciendo el montaje, si es una escena importante y si tiene sentido lo que voy a decir, o bueno, tiene justificación para hacerse lo que voy a decir. Entonces, el que está haciendo el montaje, el editor, va a decir, ok, si tus ojos están aquí, en los ojos del personaje, ¿cómo le voy a hacer yo para que en la siguiente escena pueda estar guiando tus ojos a lo que yo quiero? Entonces, si el objeto está del otro lado por completo, puede ser que a lo mejor y le van a estar metiendo más luz a lo que es importante, porque los ojos siempre se guían a los lugares donde hay más luz. Digo, eso es un ejemplo, o sea, no forzosamente tiene que ser así siempre, pero el punto y a lo que voy es que te caiga el 20 de que un buen editor está pensando en dónde está tu mirada en la última escena para hacer la unión con la siguiente escena. Porque, por ejemplo, si estuvieras viendo algo como muy rápido y tú estás viendo del lado izquierdo y llega una escena y se va rapidísimo del lado derecho y era lo importante del lado derecho, entonces ya te lo perdiste y puede ser que te pierdas de algo importante. Entonces un editor está pensando en eso. Así que el montaje es como que toda esta sucesión y hay todo un mundo y hay todo un estudio acerca del montaje, ¿ok? Se me acaba de olvidar el nombre que te iba a decir. Si querías estar leyendo sobre montaje, me van a matar. Ok. El chiste es que hay un montón de cosas sobre esta cuestión del montaje y de la edición. Es algo muy importante. Y además hay efectos psicológicos como muy chistosos del montaje que se han visto que, por ejemplo, dependiendo de la escena anterior, puede variar tu interpretación de la escena siguiente. Entonces, a ver si encuentro para estar montando, intercalando en este video. Pero, por ejemplo, había una secuencia de escenas que te ponen de ejemplo para este ejercicio, en el que, no sé, está una persona viendo un plato de comida, ¿ok? Y después...
O sea, está una persona viendo así como que al vacío y tú no sabes qué está viendo, ¿sale? Y después aparece un plato de comida, se quita el plato de comida y regresas a la persona y ahora está sonriendo. Entonces, eso te puede estar dando a entender que el plato de comida era algo como que suculento para la persona. Pero si después del cambio del plato de comida tú tienes una persona que tiene la carita triste, entonces pues obviamente va a ser algo que a lo mejor y dices, ok, no le gusta la comida, ¿no? Imagínate la misma secuencia de escenas con el mismo orden, pero ahora en lugar de ser un plato de comida, resulta que a lo mejor es una escena toda dramática, ¿sale? Y entonces a lo mejor y tienes a unas personas pobres en la calle sufriendo y todo esto. Si cambia y está el personaje sonriendo, bueno, entonces vas a decir, ok, este tipo es un patán o un psicópata, ¿no? Que se está riendo del dolor de las personas. Y si se ve triste, bueno, ahora ya cambió por completo el concepto, que está triste por ver la pobreza de una persona, no por estar viendo un plato de comida que no le gusta. Entonces, este tipo de cosas es muy importante para estar trabajando en el montaje. En el montaje, entonces, tú puedes tener varias cosas interesantes. Por ejemplo, en La forma del agua, cuando Guillermo del Toro estaba viendo lo que iba a estar haciendo sobre la música y cosas por el estilo, Alexander Desplat, que es el que hizo el soundtrack, si no me equivoco, él le pidió a Del Toro que le enseñara las escenas, o sea, ya en el montaje, ya grabadas y toda la onda, y le dijo que entonces con eso él iba a estar creando la música. ¿Por qué? Para Alexander Desplat, él explicaba a Guillermo del Toro que él cree que la música tiene que ir muy de la mano con los movimientos de cámara. Entonces, si tú tienes una cámara muy fluida, muy tranquila, Desplat a lo mejor iba a estar haciendo un balsecito. Mientras que si tú tienes una cámara, una escena que tiene un ritmo más rápido, entonces él va a hacer la música de acuerdo a ese ritmo. Y entonces regresamos al ejemplo que te había dicho en el video anterior, que sería muy ridículo estar viendo a Aragorn estar entrando en Mordor a pelear con los orcos y la música que está sonando es aquí a las de... Ok, la música trate de hacer así como que un punch electrónico, ok, así como que okay, ya. Otras herramientas que tú tienes para la estructura dentro del montaje podría ser múltiples tramas, ok, o múltiples historias o strands, como le dicen en Estados Unidos, aquí en inglés, los strands, múltiples tramas. Son muchas historias que están regadas a lo largo de la película y que por alguna u otra razón todas estas historias se tienen que mezclar y tienen que concluir, o a lo mejor y la mezcla de todas va a ser la conclusión, ¿no? Y entonces hay varias de este tipo de películas, por ejemplo Snatch, una película excelente inglesa de muchísima comedia en la que está siguiendo las historias de varios personajes y hasta el final se van a estar uniendo. Amores Perros, Pulp Fiction también tiene varias historias, que Sin City es otro ejemplo de estas, y puede ser que al principio las historias parezca que no tengan ningún tipo de relación, pero va a llegar algún momento en la película en el que va a haber algún giro de tuerca por ahí, y eso es parte del guionista y parte del director, y entonces las historias se van a empezar a unir y vas a decir, ok, o sea que ahí estaba la unión de lo que estaba sucediendo, ¿no? Otra cosa es una cosa, y esta sí, para que veas, le estuve buscando cuál era su traducción y no la encontré en ningún lado. Se le llama Slice and Dice. Esto de Slice and Dice son como estar teniendo saltos en el tiempo. Entonces de repente estás viendo algo en el futuro y de repente estás viendo algo en el pasado, o puede ser que la cuestión del tiempo cambió por completo. Ejemplos de estos podrían ser Interestelar, en los que de repente tú estás en una parte de la película que sabes que está sucediendo en otro tiempo muy distinto que la escena anterior, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser un ejemplo. Arrival, también esta película también juega mucho con esta cuestión de estar saltando entre los tiempos. De repente estás viendo al personaje muchos años después de lo que sucedió cuando empezó la película y de repente estás viendo al personaje como si fuera un flashback, ¿no? Otra película muy interesante que hace esto es la película de Irreversible. Es una película muy ruda, ¿no? Y bueno, algunos llegan y se quieren hacer los interesantes y te van a decir así como que a mí no se me hizo así como que estuviera tan fea, ¿no? Gente, falta de empatía y lo que quieras. Pero bueno, ya que se dejen de hacer los interesantes y que les empiece a gustar el cine,
La propuesta de esta película es una propuesta bastante interesante porque resulta que tú vas viendo la película de reversa. ¿Sale? Entonces, o sea, no es que las escenas vayan así de reversa, sino que el arco temporal, la línea temporal, tú empiezas con el final de la película y entonces las escenas van cambiando hacia días anteriores de lo que sucedió. Y esto es algo muy interesante porque si soportas ver la película, porque hay gente que no la soporta ver y que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar viendo esto, se me hace muy violento, se me hace muy macabro, lo que sea, y entonces la dejan de ver. Pero si logras soportar esto, la verdad es que el giro de tuerca que recibes al final creo que gana mucho el impacto cuando tú estás viendo todo en reversa, porque empiezas con el final, sabes cómo acaba la historia, pero no sabes cuál era el principio. Y entonces conforme la vas descubriendo, se pone grueso el asunto y es algo que va a estar buscando hacer una buena película, que parte de la narrativa sea algo que también te está atrayendo. ¿Cuántas veces no hemos visto películas en las que no tienen ni ton ni son como te están contando la historia y se vuelven cosas aburridas, ¿ok? Entonces puede ser un poco difícil estar llevando la pista de las distintas líneas de historias que hay, ¿ok? De repente te puedes estar perdiendo y cosas por el estilo y hay personas a las que no les gusta y están en su completo derecho. Son películas que pueden llegar a ser un poco confusas y que pueden no ser para todos. Otra de las cosas interesantes que hay con estas películas de Slice and Dice es cómo puedes estar haciendo la transición entre los tiempos. Entonces, si tú ves una película de ese estilo, fíjate cómo le hacen. Hace 1000 años lo que hacían es que le metían como que un sonidito, ¿no? Entonces, eso es como muy común en las series muy viejitas setenteras, que sonaba así como que... ¿no? Y cuando ves, ya estaban en el pasado hace 20 años. Y esa era su transición para indicarte que estaban en el pasado. Hay otras películas, por ejemplo, en las que manejan cambios de colores. Entonces, igual y todo el mundo está así como que tranquilo y normal de un cierto color. Y de repente, ¡tron!, cambia y estás en blanco y negro. Y entonces sabes que el blanco y negro es el pasado. Un ejemplo muy interesante de esto, y es una de mis películas favoritas, es la película de Héroe, que por cierto, si quieres aprender de fotografía, tienes que ver Héroe. Héroe yo creo que es de las películas que más me han gustado de fotografía. Una de las cosas muy interesantes de Héroe es que las distintas historias que salen en la película se representan con distintos colores, ¿ok? Y esto me lleva a lo siguiente. Los colores también pueden ser una técnica con significado, pero mucho ojo, por favor. Hay gente que de repente agarra y ve un cierto color y dice, es algo color rojo. Uy, esto seguro significa pasión porque psicológicamente no es cierto, ¿ok? Así de fácil, simplemente no es cierto. Esta cuestión de los colores puede ser que sí sea por una cuestión cultural, puede ser. Pero también puede ser que el director decide cuáles son los colores que se van a estar manejando. Por ejemplo, en La Cumbre Escarlata o El Pico Escarlata, o no sé cómo se llama, la película de terror de Guillermo del Toro, él decía que el color rojo representaba, creo que el pasado o el arrepentimiento, algo así, como que el remordimiento. Y entonces en todos lados donde sale como que esta parte de arrepentimiento, él pone cosas de tono rojo, ¿no? Pero digo, esto, o sea, es como una decisión que puede quedar del director. Y entonces en esta película Héroe, esta película china, para empezar, en China hay colores que significan otra cosa por completo, ¿no? Nosotros tenemos aquí asociados el color negro para la muerte. Sin embargo, no sé si en China o en Japón, creo que más bien se asocia el color blanco con la muerte y con los funerales. En esta película yo estuve buscando como que a ver si algo decía el director, pero a lo mejor y si lo dijo estaba en chino y entonces nadie lo supo. Y entonces no encontré como mucha información de esto. Creo que cada uno le puede ir dando la interpretación que quiera, pero no lo sé. Creo que tendría que verla para ver si llega a tener un sentido ahí los colores o si nada más los escogió como para ir distinguiendo las historias y el sentimiento de la historia. No lo sé. Tendríamos ahí que ver por ahí. Ok, pero bueno, entonces esto es la cuestión del Slice and Dice y de los colores. Otra técnica
es la cuestión del silencio. El silencio puede ser... ok, a ver, el silencio yo creo que es una herencia muy importante que viene de la música. A mí alguna vez mi maestro de violín me dijo que cuando tocaba, hace muchos años, hola Toño, mi maestro de violín me dijo que el silencio tú no lo puedes estar pensando, y digo, estoy parafraseando, pero no lo puedes estar pensando como una ausencia de sonido, ¿ok? Eso no es el silencio en la música. Y entonces me decía, el silencio realmente es como una nota más. El silencio te va a estar dando una pausa a lo mejor y para prepararte, o puede servir para estar haciendo contrastes muy fuertes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esto lo estaba viendo, a ver si tengo por aquí algo, no lo sé. Ok, tengo aquí una recomendación de un video que les voy a poner que se llama El arte del silencio. El video está en inglés, pero está subtitulado en un montón de idiomas, entonces vale muchísimo la pena ver. Y no me acuerdo si estaba en ese video o si lo escuché en otro lado, que era de un editor de audio que hablaba sobre cómo el silencio puede generar un contraste muy fuerte. Por ejemplo, si tú vienes de una escena de acción, como que muy ruda, y entonces de repente, ¡pum!, se calla todo, generas un shock muy fuerte. Y de hecho mentalmente es así como que, wow, ¿qué acaba de suceder acá? ¿No? O puede ser al revés, puede ser que tú tengas una escena como muy tranquila. Y esto, no me acuerdo de qué escena lo recuerdo, se me estaba llegando así como que a la mente. Un personaje callado, ¿no? O sea, termina así como que la escena toda tranquila, no hay mucho ruido. Y en la siguiente escena, ¡pum!, explosiones y cosas por el estilo. Él está en la guerra. Y entonces te das cuenta así como que de que se acaba su flashback o lo que sea que estaba teniendo y de regreso a la realidad y bienvenido al mundo, ¿no? Y entonces está así el caos total y absoluto. Entonces el silencio es como un tipo de puntuación gramatical que se puede estar utilizando. Y en ese video de Art of Silence, eso creo que sí venía ahí, que salía un ingeniero no era un ingeniero de audio, era un diseñador de audio, en el que decía, bueno, lo que pasa es que se está perdiendo esta cuestión del silencio porque si tú tienes una película en la que todo está fuerte, todo es acción, ojo, Michael Bay, entonces tú ya no sabes realmente qué cosa es fuerte y qué cosa es despacito, porque te le estás pasando escuchando así como que puro ruido. Entonces el uso del silencio bien utilizado puede estar haciéndote como tener una conexión emocional ahí con la película, ya sea de shock, ya sea de contraste, o simplemente estar generando que la música y que el sonido de una película esté como desarrollado por capas, que tenga texturas, que tú puedas estar pasando de algo muy, 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 muy fuerte, algo así como muy despacito, que apenas escuchas, ¿no? Y entonces esas son cosas interesantes para estar utilizando.